Estás escuchando FM del Sol 101.5 desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Hola, buenas, ¿cómo estamos? En una nueva edición de Cuestiones del Alma. Estamos hoy en este día que está ahí despejándose, pero hay como esta mañana había una neblina, una bruma. Y bueno, con un nuevo comienzo en este martes, ¿sí? Para ustedes, para aportar desde otra mirada que tiene que ver con la vida, con las cosas que nos suceden a todos. Seguimos con la temática de las emociones. Y hoy vine a traer una emoción que en realidad está bastante socialmente puesta en controversia por lo que conlleva la tristeza, ni más ni menos que es el estar triste, ¿no? Es una emoción de las primarias que habíamos dicho algo puntual, ¿sí? Las emociones no hay negativas, no hay positivas, pero sí quizás se asocian, ¿no? Esto que tiene que ver con la tristeza, como habíamos hablado el enojo, como vamos a hablar, ¿sí?, del desagrado, ¿sí? Son emociones que en realidad no provocan placer, entonces se las denomina displacenteras y socialmente a veces, solo a veces, ¿sí?, las conectamos con esto, ¿no? ¿Para qué están en nuestra vida, ¿no? Tienen una función, una razón de ser, a lo cual hoy vamos a poner y aportar un poquito de luz a todo esto que a veces nos sucede a todos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con lo que nos pasa cuando aparece esta tristeza, ¿no? ¿Qué es el estar triste? Una cosa es, como siempre les comento, lo que es una emoción, que es energía en movimiento, donde en un momento me siento con esa tristeza, ¿sí? Y otra cosa diferente es estar triste por mucho tiempo, ¿sí? Donde esa tristeza se hace realmente un sentimiento de tristeza, a lo cual ahí tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque en realidad estamos sosteniendo algo desde el sufrimiento, ¿sí? Ya no está asociado, ¿sí?, a esta emoción que tiene que estar, porque como habíamos hablado, la mente que tenemos todos, ¿sí?, hay tenemos distintas, dimensiones de lo que tiene que ver con las partes o las funciones de nuestra parte cerebral. Y si hablamos un poquito, tenemos una mente que hablábamos del instinto, que maneja todo lo que tiene que ver con la supervivencia, pero hablamos de esta mente emocional que justamente tiene que ver con las emociones. ¿Y qué pasa? ¿No? Que en realidad es como la instintiva, la mente instintiva tiene que ver, ¿sí?, con esto de lo primitivo. La mente emocional también se asocia al instinto, a lo que surge, ¿sí?, que se manifiesta en muchísimos momentos de nuestra vida, que está en nuestro cotidiano, pero a veces, solo a veces, no nos damos cuenta de que somos seres emocionales y después ahí les traigo a este encuentro, estamos la mente que la llevamos todos, porque estamos todos desde el consciente, estamos haciendo todo desde el razonamiento, estamos pensando, estamos creando, ¿sí? Y ahí se asocia esa mente emocional a esta mente que lo razona, que piensa, que crea, ¿sí? Que en realidad se conecta con estos pensamientos que a veces tienen estos condimentos que a veces no los registramos, ¿sí? Pero estas emociones están en todos nosotros. Recordemos que lo primero que hacemos, ¿sí?, es manifestar la tristeza, porque hay una pérdida. Lo primero que hacemos cuando nacemos es llorar. Pasamos de un medio, ¿sí?, donde hemos estado cómodos, donde hemos estado en la pancita de mamá, ¿sí? Y después, ¿sí?, nos cortamos, nacemos, y lo primero que aparece es el llanto. Que este llanto está asociado a esta emoción que tiene que ver con la tristeza. ¿Qué se manifiesta? Se manifiestan las lágrimas. ¿Y qué son las lágrimas, no? Son en realidad una protección también que tiene nuestro ojo, ¿sí? Las lágrimas tienen una función, ¿sí? Cuando lloramos
En realidad hay algo fisiológico que nos ocurre cuando esas lagrimitas brotan de nuestros ojitos, ¿sí? Protegen los ojos, ¿sí? Y aparecen un montón de química, estos componentes que empezamos a segregar, que tienen que ver con las endorfinas y que alivian todo esto expresando, yo lo llamo mucho el drenaje, el drenar esta liberación, esto que sentimos que se asocia a la tristeza, a la pérdida. A la pérdida. Tiene varias funciones la emoción de la tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué la tristeza está asociada a algo negativo? Porque en realidad si lloramos ha sido muy castigado. El que llora es débil, el que llora está manejando una situación, manipula algún vínculo, pero en realidad si hablamos simplemente de un poquito de la función adaptativa que tiene la tristeza, en realidad habla de esto, ¿no? Mostrarnos, ¿sí? Quedarnos un instante para observarnos, para reparar ciertas situaciones, para poder darnos, ¿sí? Este vistazo, ¿sí? De vernos desde la introspección, de estar adentro, de detenernos, ¿sí? A pensar qué nos está pasando, ¿sí? Con esta tristeza, que seguramente se te hace un nudo en la garganta, donde se asocia hacia el pecho, donde sentimos toda esa tensión, toda esa angustia, porque acá hay en el pecho, siempre les digo a todos mis pacientes, consultantes, tenemos una glándula que en realidad a veces, ¿sí? Cuando estamos en estados de tristeza, ¿sí? Y de angustia, es como que se atrofia y necesitamos darle luz a esa vibración energética que se queda ahí, quizás un instante, solo un instante, donde sentimos esa angustia y ese nudo en la garganta y tenemos que manifestarlo de alguna manera, porque la tristeza es parte de nosotros, es una emoción que es válida, la podemos sentir, porque se relaciona con algún proceso de pérdida hacia algo, puede ser un proyecto que hemos tenido, puede ser una separación, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser algo que en realidad nos haya pasado, que el sentir nuestro nos vaya directamente a ese estado emocional de tristeza. Pensemos que la tristeza tiene una función de ser, tiene una razón en nuestra vida. Quizás socialmente la asociamos a cómo vas a estar llorando por lo que te pasó. O mucha gente dice, bueno, hay que ser fuerte, respiremos profundo y sigamos. Bueno, en realidad la tristeza tiene una razón, tiene que estar en los procesos donde nuestra mente asocia que estamos perdiendo algo. Entonces, la función de la tristeza es alertarnos de que estamos en un proceso de duelo, de pérdida, y nos conecta con ese drenaje de esas lagrimitas que están en nuestros ojos. Y les digo, un dato, muchas veces tenemos lágrimas en nuestros ojos. Y es una función del ojo, pero siempre cuando asociamos la tristeza emocional estamos hablando de un desahogo, ¿sí? De una necesidad fisiológica que tenemos a poner en el pensamiento algo, simplemente algo que nos ponga triste. Recurramos a esto, ¿no? Miren cómo somos los seres humanos, ¿sí? Lo habíamos hablado con la temática del enojo, ¿sí? Pero asociemos esto si, por ejemplo, estamos viendo, ¿sí? Una película que en realidad es una película dramática, que por ahí hay algo que sucede, ¿sí? Cuando conectamos eso que estamos viendo, ¿sí? Cuando nuestra mente piensa, asocia eso que estamos viendo, que provoca quizás dolor, que estamos viendo el dolor del otro y tenemos esa conexión, es muy probable que nos conectemos con el pensamiento de la pérdida, de la tristeza, y alojemos o nos conectemos con esa tristeza que en realidad no es por la película, pero nuestra mente nos lleva a ese momento y a algo que seguramente tenemos que gestionar de alguna manera. Gestionar tiene que ver con registrar esto que nos está pasando. No está mal estar triste. Las vibraciones energéticas
siempre van a estar en movimiento. Tenemos frecuencias vibratorias que, si hablamos de la compasión, si hablamos de la iluminación, si hablamos del amor, si hablamos de la alegría, si hablamos de los estados de felicidad, las vibraciones son vibraciones altas y en realidad son maravillosas sentirlo, y nuestro cuerpo genera mucha química maravillosa y estamos en un estado saludable. Pero ¿qué pasa cuando tenemos estas vibraciones displacenteras? Ahí es donde más nos asustamos, ¿sí? ¿Por qué nos asustamos? ¿Sí? Porque si estamos vibrando bajito, no estamos hablando de una tristeza que podemos gestionar en un momento, sino estamos hablando de una tristeza que en realidad se vuelve, ¿sí? Una tristeza que por ahí reprimimos, que por ahí acumulamos, ¿sí? Ahí es donde estamos vibrando bajo, y esa frecuencia vibracional es la que más en realidad nos saca todo esto que es la energía de la vida. Y estamos en bajas, y nuestro sistema inmunológico también baja, y en realidad estamos más vulnerables, ¿sí? Porque son frecuencias bajas, lo que tiene que ver con el enojo, con la vergüenza, con la culpa. Estas emociones displacenteras que son normales en el ser. El tema es el tiempo. El tema es cuánto tiempo podemos llegar a estar tristes por algo. Porque en realidad, cuando nos pasa algo puntualmente, recordemos que la mente en realidad tiene, como siempre lo digo, no tiene mucha idea del tiempo. Y cuando estamos sintiendo algo, quizás, solo quizás, nos va a ese lugar, a ese momento donde hubo una emoción que ha estado bloqueada, y esa tristeza quizás que ha sido acumulada por mucho tiempo, aparece en un llanto desbordado, ¿sí? En un enojo que habíamos hablado, desbordado. ¿Por qué? Porque en realidad no pudo salir a la luz en ese momento, donde era necesario, porque era una función que era necesaria para sentirla, para registrarla, para saber que era necesaria esa tristeza, para conectarme con ese otro. Recordemos con el llanto. El llanto del niño cuando nace es porque en realidad busca la atención, ¿sí? De esa mamá que va a darle alimento para poder sobrevivir. Es una reacción que en realidad se manifiesta desde el llanto, desde las lágrimas, desde el sollozo. ¿Por qué? Porque en realidad estamos haciendo un llamado de atención, ¿sí? Estamos manifestando, expresando algo. Por eso hay un montón de maneras de poder gestionar esto que tiene que ver con las emociones. La idea es poder gestionarlas, poder trascenderlas, porque están, ¿sí? Si nos ponemos a pensar un poquito, siempre estamos constantemente vibrando de alguna manera, ¿sí? Y a veces, solo a veces, como siempre digo, ¿sí? Estas emociones quedan detenidas en el tiempo y se convierten en sentimientos. Un sentimiento de tristeza, una persona totalmente que conforma su personalidad desde la tristeza, la melancolía, una persona que sostiene un rencor, un enojo, y es una persona con características, ¿sí? Desde el enojo, y son cuestiones que no han podido gestionarse en el tiempo y te dan una particularidad, una característica, una personalidad al cual podemos cambiar. Y en realidad siempre les digo a todos mis consultantes, a mis pacientes que vienen a gestionar estas cuestiones del alma, ¿sí? Que es necesario gestionar lo que nos sucede para evitar, ¿sí? Para evitar esa acumulación que el cuerpo en realidad va a sostener de alguna manera. Imaginémonos, ¿sí? Sostener una tristeza de muchos años por un duelo que no hemos, por la pérdida de un ser querido que no pude entender, que no pude comprender cómo se pudo escapar de mis manos, de mis abrazos, de mi vista, ¿sí? De poder escuchar a ese ser querido. Ese duelo, esa tristeza que quedó ahí bloqueada, que quedó ahí dando vueltas en mi cabeza y que no pudo ser, ¿sí? Drenada, es muy probable que en algún momento, ¿sí? Si no se manifiesta a nivel, ¿sí? Biológico,
en realidad va a estar ahí y en algún momento va a explotar, por decirlo, o se va a manifestar, para ponerlo en otras palabras. Entonces, la tristeza está muy asociada a lo respiratorio, a los pulmones, ¿sí? ¿Por qué la tristeza? La bocanada de aire, respiramos, ¿sí? Y a veces las tristezas, más allá de que acá entre los pulmones hay una glándula que maneja un montón todas estas cuestiones, ¿sí? Recordemos que toda la funcionalidad que tenemos dentro de nuestro organismo, ¿sí? Vamos a necesitar darle por decirle, una solución biológica. Y ahí aparecen cuando tenemos enojos, peleas, ¿sí? Esto de enojo, de estas violencias, de estas tristezas, se convierten en eso, ¿no? En ese enojo, en la parte de tristeza a lo que estamos viviendo, porque nuestro cuerpo está en estrés. El estrés no es ni más ni menos que un conflicto que estamos viviendo. El estrés es el estrés cotidiano que tenemos que hacer cuando estamos viviendo en una rutina donde vivimos acelerados y vivimos en la incoherencia. Y sí, en realidad vivimos a veces en la incoherencia emocional. ¿Por qué? Porque a veces trabajamos de algo que no queremos, ¿sí? O por ahí decimos cosas que no queríamos decir. Y hay esas contradicciones, esos conflictos que nuestra mente, ¿sí?, manifiesta o no puede manifestar, ¿sí?, genera algo en nuestro cuerpo. Esa química que decimos, bueno, en realidad estamos vibrando bajito y aparece la sintomatología, aparece la enfermedad, ¿sí? Y simplemente porque no hemos gestionado eso que venimos arrastrando. Recordemos que estas funciones emocionales, estas emociones, son necesarias primitivamente para el hombre desde años y años, miles, millones de años, ¿sí? El ser humano necesitaba, ¿sí?, primitivamente estas emociones para protegerse, para poder manifestar, para pedir ayuda, porque la tristeza es una emoción que te conecta socialmente con ese otro, porque es un pedido de ayuda. Estoy, ¿sí?, sintiéndome mal, estoy llorando por dentro, estoy llorando por fuera y estoy haciendo un pedido de atención, para que sepas que estoy en conflicto, para que sepas, ¿sí?, que estoy desbordado, para que sepas que estoy abrumado, para que sepas que estoy triste, que hay algo que estoy sintiendo que estoy perdiendo, o que alguna vez sentí que perdí y lo estoy ahí anclando en mi vida, ¿no? Y me acompaña esa tristeza y no sé por qué. Si lo vemos desde el transgeneracional, la tristeza también es una emoción que la podemos revisar, ¿no? A veces tenemos duelos que no hemos podido procesar o que nuestros padres, ¿sí?, no han podido gestionar, o nuestros abuelos, ¿sí? Y nos embarga un montón de situaciones que están asociadas a esa tristeza que sentimos que nos acompaña y no sabemos por qué. Eso se puede revisar dentro de lo transgeneracional, que es una herramienta muy interesante para poder darnos cuenta de que todo tiene un orden y que todo se puede acomodar, porque la idea es que cuando gestionamos esto, cuando ponemos a la luz que somos seres humanos perfectamente imperfectos, es donde ahí alivianamos las expectativas que tenemos sobre la vida. Porque a veces estamos en tener que ser perfectos cuando no. Y esto nos asocia mucho a las heridas emocionales que sabemos que hay. Esas marquitas que tenemos a lo largo de la vida, cuando hemos crecido, cuando hubo un abandono, un rechazo, una situación injusta, cuando en realidad nos sentimos humillados, ¿sí? Aparecen estas marquitas que tenemos con estos condimentos emocionales. Quedó ahí anclado un rencor muy grande, una situación de tristeza, ¿sí?, donde no pude manifestar, ¿sí? Y ahí aparece todo esto que en realidad lo más importante es poder sacar a la luz, ¿sí? Somos seres humanos. Y la otra vez les voy a contar una cosa. Una personita me comentó, ¿no? ¿A vos no te pasan cosas? Y sí, a todo ser humano
les pasan muchísimas cosas, ¿sí? Muchísimas veces actuamos desde la incoherencia emocional. A veces hacemos cosas que no nos damos cuenta que estamos pensando una cosa, que sentimos otra y que vamos haciendo otra. Yo siempre lo asocio mucho, ¿sí?, a la cocina, ¿no? A mí tanto no me gusta cocinar, entonces... Sí, me ayudan con la cocina, por suerte. Gracias, amor. Pero imagínense que estoy cortando una cebolla y cortando y estoy pensando, no tengo ganas, estoy pensando que tengo que ir a, no sé, hacer un par de cosas. Y mi pensamiento no está enfocado en el accionar que estoy haciendo, ¿sí? Y mi sentimiento es de desagrado, no me gusta cocinar. Seguramente esa incoherencia... seguramente se va a manifestar desde algún lado. Me voy a cortar el dedo, algo va a pasar, la comida quizás no salga tan rica. ¿Por qué? Porque ahí hay una incoherencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lo emocional, cuando hablamos de las emociones, ¿es necesario poder expresarlas? Sí, en la medida justa, en cómo podamos resolver cuando hay un enojo. Y eso va a razón a lo que me preguntaban. ¿Te pasan cosas? Por supuesto. Y los enojos que nos pasan a todos, y las tristezas que nos pasan a todos, ¿sí? Y los momentos de desagrado que vivimos, o los conflictos, o el cotidiano que tenemos, situaciones de estrés. La idea es poder gestionarlas de alguna manera. ¿Hay algunas que son mejores que otras? Por supuesto. Pero les voy a decir y les voy a dar luz a todos los que están escuchando, que en realidad van a estar, ¿sí? Los seres, maestros y superiores, también han tenido esta emocionalidad de estar enojados, de estar en un acto de violencia, porque en realidad, ¿sí?, es necesario gestionar la vida. Gestionar la vida es darnos cuenta un minuto, una razón, apenas ponerle mente a esa emoción, ¿sí? Y respirar, como te dicen, respirar hasta 10 y darnos cuenta de que esa emoción está vibrando en nosotros. ¿Y qué hacemos cuando estamos tristes? ¿Y qué hacemos cuando estamos enojados? ¿Y qué hacemos cuando nos sentimos felices? Si hablamos un poco de la felicidad, vamos a sonreír, vamos a estar alegres. La otra vez estaba escuchando un audio que la felicidad a veces genera, cuando tenemos mucho exceso de felicidad también, ¿sí?, ronda a la manía, ¿sí? Es decir, cada emoción tiene una condición de ser. Cada emoción tiene una razón de ser. Estamos muy acostumbrados a tapar esas emociones. Estamos muy acostumbrados a creer que no nos enojamos, o que en realidad nunca estamos tristes, o que que la felicidad por ahí no la podemos manifestar, o por ahí sí tenemos que estar tristes y aparecer con una sonrisa ante la vida. ¿Por qué? Porque la vida, la sociedad, la familia, las relaciones humanas nos proponen esto de estar bien. Pero también podemos estar mal, podemos estar tristes. Y como siempre les digo, siempre creo que le hago una propaganda tremenda a esta película Insao, que tiene que ver con las emociones intensamente, ¿sí? Que estaba leyendo que en realidad fueron muchos los grandes psicólogos que han hecho esta película con muchísima didáctica, porque aparecen las emociones muy, muy personificadas, ¿sí? Aparece la ira ahí de rojo, ¿sí? Aparece la tristeza de color azul, con unos ojitos de tristeza, de melancolía, ¿sí? Y ahí esta película, ¿por qué está buena asociarla a esto que estamos hablando de la emoción de la tristeza? ¿Por qué? Porque ahí es donde, en un proceso de pérdida, en una mudanza, ¿sí?, esa personita que estaba tratando de conformar sus primeros años de infancia, ¿sí?, le aparece eso de mudarse y lo siente como una pérdida de amigos, de ubicación, de escenario, de casa, de relaciones humanas. Lo siente como una pérdida y estaba esa alegría tratando de estar en todo momento para no rendirse ante la tristeza que realmente provocaba esa mudanza en esa niña, ¿sí?, que estaba ahí, su cabeza y todas las emociones ahí, hablando un poquito del proceso, que es normal.
Y es normal sentirse triste. Y es normal poder darse la posibilidad de expresar de alguna manera. No es necesario quizás las lágrimas, pero sí poder expresar. Estoy en un tiempo donde estoy angustiado, donde siento esta tristeza y poder brindarme, ¿sí?, ese momento para mí. ¿Sí? Por eso las funciones de la tristeza son importantes. Tenemos una vida muy acelerada, donde se nos escapa poner registro de lo que nos sucede. Y a veces pasamos por la vida, ¿sí?, sin darnos cuenta de que estamos acompañados de un montón de cosas que es mejor afuera. Siempre digo, los enojos, y sí, es mejor afuera, ¿sí? Y las tristezas, sí, está bueno manifestarlas, está bueno sacar esas lagrimitas que tienen un montón de componentes, ¿sí?, a nivel químico, que son buenos y beneficiosos para nosotros, porque necesitamos trascender estas emociones que están ahí, ¿sí? Trascender estas emociones para que no se conviertan, ¿sí?, porque recordemos que una tristeza, que estemos anclados y que se acumule por un tiempo, ¿sí?, por un tiempo, solo por un tiempo, se convierte en algo que en realidad ustedes seguramente habrán escuchado, que tiene que ver con la depresión, con un montón de, ¿sí?, la distimia, y son un montón de digamos, ¿sí?, trastornos, porque sí es un trastorno que conlleva un montón de cosas. Entonces, la tristeza que se manifiesta extendida con la pérdida de apetito, con la falta de motivación, con el displacer por la vida, aparece esto que en realidad se puede transformar. Podemos gestionar esa tristeza, podemos traerlas a la luz, podemos empezar a entender y a comunicarnos solo un poquito más y todos los días un poquito más de eso que nos pasa a todos. Porque es a vos, porque es a mí, porque es a todos, ¿sí?, que nos pasan, que estamos vibrando, ¿sí? Y lo bueno es amigarnos con todo eso que nos pasa, ¿sí? Poder visualizar, cerrar los ojitos, aunque sea unos segundos, y decir, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento? Y por ahí escuchás una noticia que en realidad ahí esa noticia te llevó a sentirte quizás enojado porque no nos alcanza el dinero, o quizás nos puso alegre porque, no sé, te dieron, no sé, una noticia que, qué sé yo, que vas a ser tía o tío, y así un montón de cosas que en realidad nos ponen a vibrar lindo. Por eso les digo a todos, ¿sí?, estamos constantemente en cambio, estamos vibrando, ¿sí? Son vibraciones que en realidad es movimiento y por ahí no nos damos cuenta porque es invisible a los ojos, pero está ahí. Lo bueno es poder expresarlo, conectarnos con la comunicación, no con el exceso de comunicación, que obviamente también conlleva un montón de cosas, pero sí hablar desde el corazón, poder soltar esas cuestiones del alma que nos pasan a todos, y con esta emoción agregar esto, ¿no? Es una emoción que tiene una razón de ser, que tiene una función, que es necesaria en la vida, sí, porque nos da un parate para poder gestionar, para saber qué nos está pasando, para cuestionarnos qué es lo que queremos, para poder, ¿sí?, descubrir que estamos en un proceso de pérdida, que algo nos duele, ¿sí?, y esa tristeza, ¿sí?, es necesaria. Por eso la tristeza en los procesos de duelo, sí, es normal. Pero, no sé, me dejaron, yo dejé. No, es necesario gestionar esa tristeza, porque va a estar, seguramente. ¿Que la vas a poder gestionar de alguna manera? Sí, por supuesto. Pero la idea es que no combatamos, ¿sí? No hagamos una pelea con estas emociones que nos vienen a traer un poco de luz a todo lo que transitamos en la vida. A veces tenemos mucha mente, a veces estamos constantemente en el pensamiento, creamos nuestra realidad, creamos nuestras creencias, pero tenemos que advertir que frente a esas, ¿sí?, esas creencias que tenemos arraigadas, esas lealtades que quizás traemos desde este árbol genealógico maravilloso que tenemos todos, ¿sí?, tenemos que prestar atención a esas emociones que han estado, que quizás se han detenido en el tiempo y que en realidad podemos trascender todos, absolutamente todos. Así que bueno,
esta es una nueva, ¿sí? Una nueva oportunidad para traerles algo sobre esta emoción, ¿sí? Que en realidad socialmente está como, no tan mal vista como el enojo, pero siempre digo, ¿no? Detrás de un enojo seguramente hay una tristeza, ¿sí? Y vamos a ver qué hay detrás de cada cosa. ¿Tienen una función? ¿Tienen una razón de ser? Sí. Vamos a animarnos a poder observarlas, sentirlas, que es muy importante el sentir, ¿sí? Y poder trascenderlas. Así que bueno, les digo, estamos, ¿sí? Haciendo en consultorio, estamos... A ver, suscríbanse al canal Victoria Arbio, me tengo que vender un poquito, ¿sí? Ahí estamos en todos estos aportes, en toda esta información que les traigo para que puedan hacer preguntas, para que sigamos, ¿sí? Con estos programas en cuestiones del alma, ¿sí? Y bueno, estamos atendiendo en consultorios S&M, Dinamarca 655, ahí estamos haciendo transgeneracional, biodecodificación, todo lo que tiene que ver con órdenes del amor, ¿sí? Y también en el consultorio de Avenida Santa Agada, 845, planta baja, piso B, y ahí pueden hacer consultas, ¿sí? Y poder trascender todas estas cuestiones que son las cuestiones del alma, ¿sí? Así que, bueno, los espero hasta el próximo programa y nos vemos el viernes con el micro de Hugo Segurola, así que les mando mucha luz, mucho amor a todos los que están. Ahí te mando un beso, Santi, y bueno, vamos a seguir por más programas y con más aportes desde otra mirada, ¿sí? De ver las cosas y de sentir la vida. Adiós.